Hola Karina, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, aquí es feliz porque vamos a estar hablando de algunos temas interesantes sobre las diferencias entre hombres y mujeres. Hay que acotar y rescatar de esta entrevista de que no eres experto en materia, pero justamente por eso te quiero entrevistar, porque quiero escuchar la versión de un hombre, porque generalmente, o por lo menos en esta segunda y parte de la tercera temporada de Tu Mejor Versión, he estado entrevistando a las mujeres. Y algo que yo he notado muchísimo, y lo veo incluso hasta por mi experiencia, es que muchas de las mujeres talentosas que hoy están triunfando han tenido el apoyo y el respaldo de su esposo, como lo tiene la doctora Krishna. Entonces, tú me propusiste este tema y me encantó, que es la diferencia entre la mentalidad femenina y masculina. A tu punto de vista, ¿cuál es esa diferencia? Bueno, realmente yo veo el tema de que todas las mentalidades son diferentes. Lo más importante es conseguir qué habilidades o qué cosas buenas, qué cosas positivas hay en la mentalidad de tu pareja y qué cosas positivas hay en la mentalidad tuya para poder entonces hacer como dicen por allí, el cerebro femenino tiene más desarrollado el hemisferio izquierdo y el masculino el derecho, entonces juntos hacer un solo cerebrote, ¿no? Aprovechando las habilidades de cada una de las personas. Pienso que eso es lo principal. Sin embargo, mencionaste allí las fortalezas que cada uno pueda llegar a tener. ¿Tú piensas que quizás las mujeres tienen unas fortalezas distintas a los de los hombres? Sí, sí, definitivamente sí. Te hablo por el caso particular de Krishna y mío, que puede ser de cierto tipo parecido al de la mayoría. Las mujeres tienen muchísima memoria, que hay una memoria muy, muy, muy buena, y también son muy intuitivas. ¿Okay? Intuitivas, son muy acertadas en temas de intuición. Mientras que los hombres somos más, desde el punto de vista más abstractos en nuestro pensamiento, pero también somos muy metódicos y más ordenados y más de llevar las cosas a la práctica. Entonces pienso que entre la intuición de la mujer y el llevar las cosas a la práctica de un hombre se pueden complementar las cosas para que sea todo posible, en todo caso. Es decir, lo que la mujer intuye, el hombre puede ayudarla a llevarlo a cabo. Esto pasaría lo mismo con las habilidades, Ramón. Sí, definitivamente sí. Lo que son las fortalezas son justamente se construyen en habilidades. Por ejemplo, el hombre al ser metódico, pues entonces puede tener habilidades de poder construir cosas. La mujer, desde el punto de vista de tener buena memoria y de ser muy, muy intuitiva, también le da esa habilidad de ser también incluso atrevida. Okay, muchas mujeres son atrevidas en lo que intuyen, hacia allá van, pues, ¿ok? Entonces, eso es bien interesante. Y yo pienso que ese el punto principal es justamente conseguir esas habilidades en tu pareja que complementan las tuyas para que juntos puedan salir adelante mucho más fácil, porque definitivamente hay que reconocer, y eso es un punto importante, hay que reconocer que tú tienes tus habilidades, pero tú solo no puedes hacer todo. ¿Okay? Si te pones a hacer tú todo, solo o sola, te quedas, vas a hacer, quizás puedes llegar a la meta, pero vas a llegar más tarde, ¿okay? Mucho más, de una manera más lenta. Entonces, siempre si tú no tienes una habilidad y tu pareja la tiene, aprovechala. ¿Okay? Y viceversa. ¿Okay? Si tú ves que tú tienes una habilidad que puede tu pareja, que puedes ayudar a tu pareja, se construye el camino mucho más rápido, muchísimo más rápido. Te escucho y estás en sintonía con mi última entrevista que le realicé a Halim Zakia. Él hablaba de que hombres y mujeres no son iguales. Y justamente mencionaba de que lamentablemente hay mujeres que se creen como superpoderosas y que quieren hacerlo solas por el tema de la independencia, de que no depender de un hombre, toda la cuestión,
pero que es absurdo porque si tú tienes los recursos como tu esposo o tu familia o tus amigos, ¿por qué no aprovechar eso para justamente lo que tú decías, de llegar un poco más rápido e inclusive, ¿por qué no, más lejos, ¿no? Entonces, me parece interesante cómo dos hombres que no se conocen además, y corrígeme si me equivoco, Ramón, no creo que hayas escuchado esta entrevista aún, pero No. cómo coinciden, ¿ah? ¿Qué te parece? Sí, sí, realmente, y pienso que es parte de lo que se puede y de lo que tú tienes que como pareja fomentar, ¿ok? Porque no puedes caer en egoísmos de estar tú, solamente tú, y olvidar, porque sucede, ¿no? Que el egoísmo te puede encerrar en ti mismo y olvidarte de tu pareja, olvidarte de tus hijos y dedicarte, por ejemplo, al trabajo. Si tienes personas con las cuales puedes compartir primero, y segundo, que puedes complementar y que puedes involucrar. De hecho, nos está pasando ahorita con nuestra hija que nos está ayudando ahorita también en nuestro emprendimiento, y ella tiene habilidades que Krishna no tiene y que yo tampoco. Entonces estamos tratando de aprovechar justamente esas habilidades que ella tiene para entonces aumentar el capital intelectual del consultorio como tal. Sí, me consta muchísimo que Danielita ha sido realmente alguien ejemplar para el apoyo y el soporte del centro odontológico en este momento, ya que, bueno, aunque o lo estoy mencionando al principio, Ramón pues se ha quedado varado literalmente en Venezuela y bueno, Sí. su familia está acá en el Ecuador, pero justamente hablando de este tema, Ramón, hay algo que a mí siempre me pareció súper lindo e interesante y digno de mencionar en este momento, y es que cuando ustedes llegaron acá al Ecuador, pues para hacer el proceso de validación de títulos, Krishna, la doctora Krishna, tuvo que irse a algún lugar específico a realizar, como quien dice, la... La rural. ¿Se le llama así? La rural. Ajá, la rural. Gracias. Y pues durante todo ese tiempo, tú decías que le quitabas literalmente su salario, pero era como para ir ahorrándolo y generar lo que hoy conocemos como el Centro Odontológico Asiri. Y para mí eso me pareció súper lindo porque era lo que Krishna quería, era su sueño, y tú dijiste, ah, bueno, tú quieres lograrlo, vamos a lograrlo juntos, yo te voy a apoyar, vamos a guardar ese dinero que está destinado para el uso quizás del hogar, pero lo vamos a guardar realmente es para este centro que hoy lo tienen en la avenida 10 de agosto. Sí, eso fue bien cómico porque yo desde el punto de vista financiero soy muy ordenado. ¿Okay? Eso es otra de las cosas con las cuales complemento a Krishna. Entonces, sucedió en ese momento que ella tenía su sueldo asignado en la rural, ella estuvo en Cotacachi. Y siempre nosotros en Venezuela teníamos el consultorio igual allá en Venezuela, pero bueno, ya se acercaba el momento de que su título iba a ser homologado aquí en el Ecuador. Entonces, bueno, tenemos que tener un consultorio. ¿De dónde vamos a sacar esa platica? Entonces, yo siempre, desde el punto de vista de orden financiero, una de las cosas que incluso le he inculcado a mis hijos, el ahorro no es lo último. El ahorro es lo primero. ¿Okay? Tú primero ahorras y luego con lo que sobra vives. ¿Okay? Esa es la manera como tú debes ahorrar. No es vivir y lo que sobra lo ahorro, es al revés. Entonces, con base en esa creencia que yo tengo, le dije a Krishna, bueno, te voy a confiscar el sueldo, porque ese sueldo le dejaba un pequeño porcentaje, creo que como el 15, 20%, así nada más para ella, y el resto se lo metí a una cuenta mía. Yo, mira, eso, ahí está, esa es tu plata, abrimos una cuenta para eso, abrí una cuenta para eso. Y gracias a Dios, más otros ahorritos que teníamos previos, logramos montar el consultorio, que es el emprendimiento justamente de Krishna. Totalmente. Pero, ¿de dónde surge esto, Ramón? Porque no es tan común, y estoy errando pues, haciendo esta generalidad, pero me parece que no es tan común que entre parejas se apoyen. O sea, yo afortunadamente tengo una relación muy similar con la que tienes tú con la doctora Krishna,
pero muchas veces veo como esta separación de bienes, como que, bueno, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, cuánto se necesita aquí en la casa para poder sobrevivir, entonces la mujer pone una parte, el hombre pone otra parte, y cada quien hace sus proyectos como independientes. Pero yo sí también de la vieja escuela y quizás de la mejor escuela, que hay que trabajar en equipo porque finalmente tú formas un hogar para que juntos puedan crecer. ¿De dónde viene en tu caso? Sí, esa es parte de la educación financiera que yo manejo, porque siempre somos dos personas, ¿ok? Y las dos personas, hay momentos en los cuales una gana más que la otra, entonces esa persona puede apoyar más, pero en otra etapa de la vida quizás sea al revés, donde entonces la otra persona sea la que gane más. Y en ese momento tú debes perder el límite, perder la frontera de que yo puse tanto y ahorita tú tienes que poner tanto. Simplemente, mira, necesitamos esto y ya, ¿ok? Lo pone quien sea, ¿ok? Quien tenga la plata en ese momento o quien esté generando la plata en ese momento es la persona que va a ponerlo. Es parte de no ser egoísta tampoco con el dinero, porque si somos un matrimonio, debemos ser realmente una sola persona, como dice la palabra, ¿no? Pues somos una sola persona y como tal es como si una persona tuviera dos sueldos, pues, prácticamente, ¿ok? O tuviera dos ingresos. Realmente eso va para un solo pote. De hecho, mi recomendación es tengan cada quien su cuenta y después una cuenta común. Y ahí luego échenla en la común y cada quien, y de la común sacan para todos, ¿no? Entonces, es parte de no ser egoístas, ¿ok? Es parte de no ser egoístas en una relación y sin importar si tú pusiste, o si este mes pusiste plata o el otro mes no pusiste plata, eso no importa. Yo también estoy de acuerdo contigo porque la vida es un ciclo y al final de pronto mi esposo hoy está ganando mejor que yo, pero mañana quizás yo gane mejor que él. Entonces, la idea no es ser egoísta, como bien lo mencionas, y ser un equilibrio en donde sepamos que contamos el uno para el otro. Pero siguiendo con el orden de ideas, Ramón, ¿tú qué crees? ¿Es más fácil para una mujer ser emprendedora con otra mujer o con otro hombre? Emprender es muy difícil. Se Sí. necesitan muchísimas habilidades, muchísimas habilidades difíciles de conseguir en una persona. Sí. ¿Okay? Una persona puede ser emprendedora, pero quizás sea buena en la contabilidad, pero quizás no sea buena tratando a los empleados o las personas que trabajen contigo. Entonces, definitivamente, el emprendimiento es cuestión de varias personas para poder tener y acumular habilidades. Y yo lo veo así, si son de sexos diferentes, por lo menos las dos cabezas del emprendimiento, mucho mejor. ¿Por qué? Porque se aprovecha justamente esa diferencia que existe entre una mentalidad femenina y una mentalidad masculina. Entonces, definitivamente yo pienso que sí, que un emprendimiento debe ser llevado por dos personas, ¿okay? Desde el emprendimiento más pequeñito. Ya después cuando crece, bueno, por supuesto son mucho más personas, pero definitivamente esa diferencia entre las mentalidades masculina y femenina tiene que ser aprovechada porque son complementarias. Y así como dije al principio, las mujeres tienen el izquierdo más desarrollado, el hemisferio izquierdo más desarrollado que el derecho que tenemos los hombres. Entonces, si tienes una mitad y otra mitad juntas, tienes un gran cerebrote. Seguro que sí, pero entonces, ¿dónde entran estas diferencias, Ramón, que también tenemos que mencionar? Donde es más común ver a los hombres en negocios, en emprendimientos, que las mismas mujeres. ¿Crees que de pronto las mujeres podemos intimidar a los hombres de alguna manera? Depende de la sociedad en la que estés, sí sucede, ¿ok? Sí sucede porque no se suele ver a mujeres con mucho poder desde el punto de vista organizacional, por ejemplo, en una compañía o un emprendimiento. Entonces, culturalmente, un hombre puede sentirse asediado no, pues, intimidado por la presencia de una mujer o incluso puede ser, es peor si se cree superior, ¿ok?
si se cree superior a la mujer. Entonces, esas diferencias existen culturalmente y yo creo que, bueno, es un tema de crianza que hay que tener con esta nueva generación que está ahorita creciendo, donde decir, mira, somos diferentes, pero el hecho que seamos diferentes no quiere decir que alguien sea superior a otro. Cada quien tiene sus habilidades. Es un tema cultural que es bien complejo de manejar. Y yo creo que la cultura se genera con educación desde que son pequeños los niños. Y pienso que por ahí viene la solución. Sí, yo también creería, pero bueno, la realidad es que en este momento existen muchas brechas y yo quisiera saber, Ramón, ¿cuál sería tu planteamiento para eliminar esas brechas? Bueno, la primera, pues obviamente empezar desde los niños pequeñitos en las casas, enseñarles de que evidentemente, como dijiste, hombres y mujeres somos distintos, pero tenemos el mismo rol en la sociedad y en el hogar. Entonces, un niño que agarra una escoba es tan válido como una niña que puede agarrar un carrito. Pero yendo un poquito más allá y lo que estamos viviendo en este momento, ¿cómo eliminar esas brechas entre hombres y mujeres? Yo pienso que eso se maneja en la actualidad, en la cultura actual, demostrándolo con hechos. Es decir, no es que un hombre va a sentirse intimidado por una mujer. La mujer debe ser lo suficientemente inteligente para demostrarle con hechos a la otra persona, al hombre en este caso, de que es capaz. Es tan capaz como él o quizás hasta más, ¿ok? Pero se demuestra con hechos. No es de tener algún tipo de prejuicio o de confrontar o de tener algún tipo de conflicto. Yo pienso que eso se demuestra con hechos realmente, ¿ok? Demostrando con hechos que eres capaz, demostrando con hechos de que te estás bien plantada y sin confrontamiento. Porque con el confrontamiento entonces empiezan a jugar las emociones y empiezan a jugar otro tipo de cosas, de circunstancias que pueden complicar el asunto. Yo pienso que se demuestra con hechos y a la hora de que un hombre ve con hechos las cosas que puede hacer una mujer, es capaz de reconocerlas. ¿Okay? Entonces yo pienso que más que confrontar es demostrar con hechos lo capaz que puede ser. Yo te voy a interrumpir ahí un momentito porque me genera un poco de ruido el tema de demostrar. ¿Por qué la mujer le tiene que demostrar al hombre que somos capaces? Porque al final nosotras, siento yo, ojo, que no vamos por la vida pidiéndole al hombre que nos demuestren cosas como para saber que son capaces, porque ya queda sobreentendido. En cambio, la mujer no, nos cuesta un poco más. Yo lo estoy planteando desde el punto de vista en la cultura actual. ¿Okay? ¿Cómo pienso yo que una mujer podría enfrentar ese tipo de cosas? Es decir, sin confrontar y demostrando. ¿Okay? No estoy diciendo en ese caso que no, usted tiene que ir a demostrarle a las cosas. No, sino que pienso que es una estrategia que pueden plantear para que sea más fácil. ¿Okay? No lo estoy planteando como una conducta que tiene que ser así socialmente para que se dé, sino que pienso como una estrategia, ¿okay? para que eso no se dé. ¿Cuáles serían las otras? Uf. Wow. Pienso que la parte de la crianza va a ser, porque no es algo que se arregla de un día, de la noche a la mañana. Pienso, insisto, en la parte de la crianza de nuestros hijos y también que los hombres tenemos que empezar a reconocer esto que está pasando, ¿okay? El hecho que yo esté aquí incluso entrevistándome contigo es parte de eso, es reconocer realmente que las mujeres son tan valiosas como todos, somos seres humanos todos iguales, y es parte de lo que tú como ser humano debes reconocer siempre los otros. Sin importar sexo, tú debes reconocer que la otra persona es otra persona, ¿ok? Y como tal tiene que ser respetada con sus derechos, con sus deberes, con sus habilidades, con sus virtudes, con sus defectos, ¿ok? Entonces, creo que eso es algo que es muy importante
de manejar, ¿no? Que el hombre debe reconocer al otro como un legítimo otro. El hombre, en general, la humanidad, ¿no? ¿Okay? Reconocer a la otra persona como un legítimo, como una legítima otra persona. Partiendo del respeto, pienso que es algo que puede ayudar también en que esto en que se logre ese equilibrio que siempre hemos querido. Porque debe ser un equilibrio, ¿ok? Realmente debe ser un equilibrio. Es porque no es ok, si yo quiero que respeten mis derechos, entonces voy a llevarme los derechos de los demás, ¿no? Pienso que todo es un equilibrio y es reconocer realmente a la otra persona como una legítima otra persona, sin importar de qué sexo es. Entonces, es algo también que todos debemos reconocer, tanto hombres como mujeres, que las otras personas son una legítima otra persona. Totalmente. Ramón, para finalizar, tal vez me podrías regalar algunos tips para rediseñar nuestro pensamiento y comprender estas diferencias que hoy nos has planteado sobre la mentalidad femenina y la masculina, más que para seguir abriendo brechas, para ir cerrándolas y poder hacer este equilibrio entre hombres y mujeres. Sí, lo comenté hace ratito, el saber que tú no puedes hacerlo todo. Eso es algo que debes meter en tu cabecita. Tú no puedes hacerlo todo. Y me pasó porque yo era así, ¿ok? Yo era muy, no, eso lo hago yo, eso lo hago yo, eso lo hago yo. Entonces, al final terminas agobiado, ¿okay? Terminas súper cansado, que todo lo quieres decir, y mucha gente depende de ti. Entonces, es complicado cuando tú haces eso. Entonces, cuando tú empiezas a cambiar esa creencia, por eso que ese es el tip principal, donde tú debes reconocer que necesitas ayuda, ahí empieza, oye, mira, sí. Okay. Entonces tú empiezas a ceder, empiezas a reconocer las habilidades de otra persona, empiezas a reconocer que esa persona te puede ayudar. Y una de las cosas más difíciles es pedir la ayuda. Okay, pedir ayuda es complicado para las personas que nos gusta hacer mucho nosotros las cosas. Entonces pienso que ese es un tip muy importante. Okay? El tip muy importante es reconocer que necesitas ayuda. Pero Ramón, corrígeme si me equivoco. Esto le cuesta más a los hombres que a las mujeres, pedir ayuda, ¿no? Yo creo que sí. Te lo digo por experiencia propia, okay, porque yo parte del reconocimiento interno de cómo soy es que me cuesta muchísimo pedir ayuda. Okay. Por eso lo doy como un tip, porque estoy trabajando justamente en eso de aprender, y más aún en esta situación en la que estoy ahorita, donde estoy varado en un país, mi familia está en otro, no los puedo ayudar en medio de una pandemia. Y definitivamente, primero he tenido que aprender a enseñarles cosas que yo hacía. Sí. Okay. A enseñarles a mi familia cosas que yo hacía. Eso es un desprendimiento que me ha sucedido. Por eso yo creo que es importante reconocer que otras personas te pueden ayudar. Entonces, tú ves, por ejemplo, a Daniela, como me comentabas, ayudando en el consultorio, haciendo cosas que yo hacía. Y eso es parte del reconocimiento que esta etapa de mi vida me ha hecho pasar, ¿no? Reconocer que mi hija menor, ¿okay?, puede hacer cosas que yo hago o hacía cuando estaba ya activo en el consultorio. Y al final es muy reconfortante, ¿ok? Es muy reconfortante cuando tú ves que las otras personas responden y pueden hacer realmente lo que tú pensabas que no podían, ¿no? Entonces, ese para mí es el tip principal, ¿no? Reconocer que tú no puedes hacerlo todo, que otras personas pueden hacer lo que tú haces, y qué bien si esa persona es de otro sexo, porque quizás hasta te lo va a hacer mejor de lo que tú lo hacías, ¿okay? Porque tiene habilidades diferentes a las tuyas. Total. Me encantó tenerte en este espacio, Ramón. Te agradezco el tiempo. Gracias. Para quienes no saben, pues Ramón está ahorita en Venezuela y bueno, las comunicaciones son terribles y no hemos podido visualizar un video fluido. La realidad es que se te ha escuchado perfecto y para mí ha sido un honor tenerte acá en el espacio hablando justamente de estas diferencias,
para un poco ir cerrando las brechas y comprender de que sí, evidentemente el hombre puede pensar distinto a la mujer muy distinto al hombre, pero que en definitiva, si más bien nos unimos y hacemos fuerza, vamos a lograr finalmente la igualdad de género que estamos siempre apoyando. Es así. Un placer, Karina, estar aquí contigo y bueno, cuando guste conversamos de nuevo. Seguro que sí. Gracias, Ramón. Gracias a ti, Karina. Un saludo a tu audiencia.